Análisis dinámico de estructuras. Capítulo 1. Sistemas de un grado de libertad. En resumen, estudiaremos en este capítulo la deducción de la ecuación diferencial del movimiento para sistemas de un grado de libertad y se resuelve en forma analítica para el caso de vibración libre, vibración forzada ante carga armónica y vibración arbitraria ante pulsos rectangulares. Para el caso en el que la vibración es libre, se obtiene la respuesta para vibraciones sin amortiguamiento, subamortiguada, sobreamortiguada y críticamente amortiguada. Para el caso en el que la vibración es forzada ante carga armónica, se obtiene el factor de amplificación dinámica y se ilustra el problema de la resonancia. Luego se obtienen las fuerzas que se transmiten a la fundación por efecto de la vibración armónica. Finalmente, para el caso en el que la vibración es arbitraria ante pulsos rectangulares, se presenta la solución ante un escalón unitario y de fuerza arbitraria y ante un pulso rectangular. Vibraciones libres. En las estructuras conocemos que existen dos tipos de vibraciones: vibración libre y vibración forzada. En el caso de vibración libre, la estructura vibra debido a condiciones iniciales. Para deducir la ecuación diferencial que gobierna el comportamiento de la vibración libre en un sistema de un grado de libertad, en la figura 1.1 se indica el modelo numérico de cálculo a partir de un resorte que tiene una rigidez K, como se aprecia en la posición 1. Se ha anotado por PI a la posición inicial del sistema. Se considera que la fuerza que se genera en el resorte es proporcional a la deformación del mismo. Con esta hipótesis pasamos a la posición 2 de esta figura, en que se coloca la masa del sistema sobre el resorte. Se lo hace de tal manera que el sistema no vibre al terminar de colocar la masa. El resorte se ha deformado una cantidad delta y ahora la posición inicial pasa a la posición de equilibrio estático que se ha anotado como PEE. En la posición 2 del equilibrio de fuerzas verticales se encuentra que la masa por la gravedad es igual al producto entre la rigidez y la cantidad de deformación. En la posición 3 del sistema, indicado en la figura, se ha colocado un amortiguador C, pero no entra en funcionamiento ya que el sistema se encuentra en reposo. La fuerza del amortiguador se considera proporcional a la velocidad. En consecuencia, se tendrá fuerza en el amortiguador cuando el sistema se encuentra en movimiento. En la posición 4 se dan las condiciones iniciales del sistema. Para un tiempo t igual a 0, la masa se desplaza a una cantidad q sub 0 con una velocidad q sub 0 punto. Se debe recalcar que el desplazamiento en un instante cualquiera q de t se mide a partir de la posición estática de equilibrio. Finalmente, en la posición número 5 de la figura, se presenta una posición genérica del movimiento en la que se ha colocado que la fuerza del resorte es igual a la rigidez que multiplica al desplazamiento más la cantidad de deformación delta hacia arriba. El peso del sistema es igual a la masa por la gravedad con una dirección hacia abajo. La fuerza del amortiguador es igual a C por la velocidad hacia arriba y la fuerza inercial es igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración hacia arriba. Del equilibrio de fuerzas verticales encontramos que el producto entre la rigidez y la suma del desplazamiento más la cantidad de deformación, que es la fuerza del resorte,
más la fuerza del amortiguador más la fuerza inercial y menos el peso del sistema es igual a 0. Reemplazando la ecuación 1.1 en esta ecuación, obtenemos que la masa por la aceleración más el amortiguador por la velocidad y más la rigidez por el desplazamiento es igual a 0. Conocemos también que la frecuencia natural es igual a la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa y el período es igual a 2pi sobre la frecuencia natural. Se define también el factor de amortiguamiento Z y es igual al amortiguamiento sobre 2 que multiplica la raíz cuadrada de la masa por la rigidez. En la ecuación diferencial 1.2 se divide para la masa y encontramos que la aceleración más el amortiguamiento sobre la masa por la velocidad más la frecuencia natural al cuadrado por el desplazamiento es igual a 0. Al multiplicar y dividir el término amortiguamiento sobre la masa por 2 que multiplica la raíz cuadrada de la masa por la rigidez y al utilizar la ecuación 1.4 que define al factor de amortiguamiento, encontramos que el amortiguamiento sobre la masa es igual a 2 por el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural. Otra forma de indicar la ecuación diferencial del movimiento es la que se muestra a continuación. La aceleración más 2 por el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural por la velocidad más la frecuencia natural por el desplazamiento es igual a 0. Solución de la ecuación diferencial. Se plantea la solución de la ecuación que mostramos de la siguiente forma. El desplazamiento en un instante t cualquiera es igual a una constante a por e elevado a la lambda t. Lambda es una variable a determinar. Al derivar esta ecuación con respecto al tiempo y reemplazar en esta ecuación, obtenemos que la velocidad es igual a por lambda por e a la lambda t. La aceleración es igual a la constante a por lambda al cuadrado por e a la lambda t. Encontramos que la constante a por e a la lambda t, que multiplica a lambda al cuadrado más 2 por el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural por lambda más la frecuencia natural al cuadrado es igual a 0. Para que esta ecuación sea igual a 0 es necesario que este factor entre paréntesis sea 0, con lo que hallamos las raíces de lambda y es igual a menos el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural más menos la frecuencia natural que multiplica la raíz cuadrada del factor de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Como vemos, las raíces de lambda dependen del valor del factor de amortiguamiento, ya que este radical puede ser positivo, 0 o negativo. A continuación estudiaremos la vibración libre sin amortiguamiento. Para este caso, el factor de amortiguamiento es igual a 0. Es un caso ideal que significa que la estructura queda vibrando indefinidamente. Cuando el factor de amortiguamiento es igual a 0, las raíces que se obtienen de esta ecuación son que lambda es igual a más menos frecuencia natural por la raíz cuadrada de menos 1. La solución se transforma en la siguiente ecuación. El desplazamiento en un tiempo determinado es igual a que multiplica al coseno de la frecuencia natural por el tiempo más b que multiplica al seno de la frecuencia natural por el tiempo, y esto es igual a c que multiplica al seno de la frecuencia natural por el tiempo más gamma.
Esta constante c se define como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, siendo gamma el ángulo de fase. Ejemplo número 1. Encontrar la respuesta en el tiempo de un sistema de 1 grado de libertad cuyo periodo de vibración es 0.2 segundos, que no tiene amortiguamiento y que en el tiempo igual a 0 el desplazamiento inicial es 2 centímetros y la velocidad inicial es 10 centímetros por segundo. Desarrollo. Como definimos, la frecuencia natural es igual a 2pi sobre el periodo. Esto es 2pi sobre 0.2 segundos. La frecuencia natural resulta 31.41 sobre segundo. El desplazamiento en un tiempo t es igual a a por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo más b por el seno de la frecuencia natural por el tiempo, y la velocidad es igual a menos a por la frecuencia natural por el seno de la frecuencia natural por el tiempo más b por la frecuencia natural por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo. Para t igual a 0, encontramos que la constante a es igual a 2, la constante b es igual a 10 sobre la frecuencia natural, esto es 0.3183. Luego se define la ecuación del desplazamiento en un tiempo t cualquiera y es igual a 2 por el coseno de 31.41t más 0.3183 que multiplica al seno de 31.416 por t. En la figura 1.2 se tiene la respuesta en el tiempo y es importante tener en cuenta los siguientes comentarios. La respuesta en el tiempo empieza en 2 centímetros por la condición inicial. Como la velocidad inicial es positiva, la pendiente de esta figura en t igual a 0 es positiva, razón por la cual la curva va hacia arriba. El tiempo que se demora en una oscilación completa es igual a 0.2 segundos, que corresponde al periodo de vibración. Como el sistema no tiene amortiguamiento, la amplitud de oscilación no decrece. Vibración libre subamortiguada. Corresponde al caso real en el cual vibran las estructuras. El factor de amortiguamiento está en un rango mayor a 0 y menor o igual a 1. En este caso, las raíces son también números complejos. Lambda es igual a menos factor de amortiguamiento por la frecuencia natural más menos la frecuencia de amortiguamiento por la raíz de menos 1. La frecuencia del amortiguamiento está definida como el producto entre la frecuencia natural y la raíz cuadrada de 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Luego, el desplazamiento en un instante t es igual a e elevado a la menos factor de amortiguamiento por la frecuencia natural por el tiempo, que multiplica a la constante a por el seno de la frecuencia del amortiguamiento por el tiempo, más b, que multiplica al coseno de la frecuencia del amortiguamiento por el tiempo. Al igual que en el caso anterior, la suma de dos armónicos es otro armónico, por lo que esta ecuación, en función del ángulo de fase gamma, es la siguiente. El desplazamiento en un instante t es igual a c por e elevado a la menos factor de amortiguamiento por la frecuencia natural por el tiempo, por el seno de la frecuencia del amortiguamiento por el tiempo más gamma, siendo c la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Ejemplo número 2. Encontrar la respuesta en el tiempo de un sistema de 1 grado de libertad si el factor de amortiguamiento es igual a 0.05 y el periodo de vibración del sistema es 0.2 segundos. También se define que para un instante t igual a 0, el desplazamiento es 2 centímetros y la velocidad
es 10 centímetros por segundo. Como se había definido, el desplazamiento en un instante t es igual a la ecuación anteriormente indicada, y la velocidad se define por la ecuación a continuación mostrada. La frecuencia de amortiguamiento es igual a 31.41, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos 0.05 al cuadrado, dándonos un resultado de 31.37. Para t igual a 0, encontramos que la constante b es igual a 2 y la constante a es igual a 0.4188. Luego, la respuesta en el tiempo está definida por la siguiente ecuación: Q de t es igual a e elevado a la menos 1.57 por t, que multiplica a 0.4188 por el seno de 31.37t más 2 por el coseno de 31.37t. En la figura 1.3 se presenta la respuesta en el tiempo para el ejemplo número 2, que tiene un 5% de amortiguamiento. Los comentarios que se hacen al ejemplo 2 son los siguientes. La respuesta empieza en 2 centímetros por la condición inicial. La pendiente en t igual a 0 es positiva. El período de oscilación, en este caso, es igual a 2pi sobre la frecuencia de amortiguamiento. Conforme transcurre el tiempo, como podemos ver en la gráfica, el desplazamiento tiende a 0. Vibración libre sobre amortiguada. Corresponde al caso en el que el factor de amortiguamiento es mayor que la unidad. En este caso, las dos raíces son reales. Encontramos que la respuesta en el tiempo Q de t es igual a la constante a, que multiplica a e elevado a la menos factor de amortiguamiento por la frecuencia natural, más la frecuencia natural, que multiplica a la raíz cuadrada del factor de amortiguamiento al cuadrado menos 1 por t, más la constante b, que multiplica a e elevado a la menos factor de amortiguamiento por la frecuencia natural, menos la frecuencia natural por la raíz cuadrada del factor de amortiguamiento al cuadrado menos 1 por t. Ejemplo número 3. Encontrar la respuesta en el tiempo para un sistema de 1 grado de libertad si el factor de amortiguamiento es igual a 1.2 y el período del sistema es 0.2 segundos. También se define que el desplazamiento en un instante t igual a 0 segundos es igual a 2 centímetros y la velocidad es igual a 10 centímetros por segundo. Se procede en forma similar y el desplazamiento en el tiempo es igual a 3.049 por e a la menos 1686t menos 1.049 por e a la menos 58.53t. En la figura 1.4 podemos observar la respuesta en el tiempo para un factor de amortiguamiento igual a 1.2. Como podemos ver, la respuesta empieza en 2 centímetros por la condición inicial. La pendiente en t igual a 0 es positiva. El sistema tiene tanto amortiguamiento que no oscila. Vibración libre críticamente amortiguada. Se da cuando el factor de amortiguamiento es igual a la unidad. El radical de la ecuación 1.7 es 0
y las dos raíces son iguales. Por lo tanto, la respuesta en el tiempo del desplazamiento es igual a la constante a por el tiempo más la constante b, que multiplica a e elevado a la menos frecuencia natural por el tiempo. Ejemplo número 4. Encontrar la respuesta en el tiempo para un sistema de 1 grado de libertad si el factor de amortiguamiento es igual a 1, el periodo del sistema es 0.2 segundos, el desplazamiento en t igual a 0 segundos es 2 centímetros y la velocidad en t igual a 0 segundos es 10 centímetros por segundo. Al reemplazar las condiciones iniciales, encontramos que la constante a es igual a 72.83 y la constante b es igual a 2, quedando definida la ecuación del desplazamiento en un instante t, como se indica a continuación. Q de t es igual a 72.83t más 2 por e elevado a la menos 31.41t. La gráfica en la respuesta es similar a la gráfica que se presenta en la figura 1.4. Factor de amortiguamiento. Una de las aplicaciones del caso de vibración libre subamortiguada se presenta en el cálculo del factor de amortiguamiento seda. Para el efecto, se mide el decremento logarítmico del movimiento mediante la siguiente ecuación: 1 sobre 2 pi por n, que multiplica al logaritmo natural de q de t sobre q de t más n por el período de vibración amortiguada. En esta ecuación, n es el número de períodos que se considera en la medición, q de t es la amplitud en un instante de medición y q de t más n por el período de amortiguamiento, en donde TA es el período de la vibración amortiguada. En la figura 1.5, como podemos ver, se presenta el cálculo del decremento logarítmico. En este caso, se ha medido las amplitudes en un período t sub a. Por otra parte, tenemos que el decremento logarítmico del amortiguamiento es igual al factor de amortiguamiento sobre la raíz cuadrada de 1 menos el factor de amortiguamiento al cuadrado. Newman y Hall, en 1982, recomiendan los valores de el factor de amortiguamiento que se indica en la tabla 1.1. Los comentarios que se pueden hacer al respecto son los siguientes. El valor del factor de amortiguamiento depende del tipo de material y del sistema estructural, como se puede ver. El valor del factor de amortiguamiento depende del nivel de esfuerzos. Mientras más bajo sea el nivel de esfuerzos, menor será el factor de amortiguamiento. Para estructuras de hormigón armado, el valor del factor de amortiguamiento es superior a 10 si el nivel de esfuerzos o de daño en la estructura es grande. Normalmente, los espectros de diseño se presentan para un factor de amortiguamiento de 0.05, lo que implica que existe un agrietamiento visible en la estructura. Vibraciones forzadas, excitación armónica. Se tiene varios casos de vibración forzada. De ellos, para quienes vivimos en zonas de alta peligrosidad sísmica,
como es en el Ecuador, el sismo es más importante, pero para otros puede ser la acción del viento o las vibraciones producidas por los motores de las máquinas. La excitación de una máquina puede ser modelada mediante un pulso, el mismo que puede ser rectangular, triangular, trapezoidal, pero para su solución se puede aproximar estas funciones periódicas por funciones armónicas tipo seno o coseno. Por este motivo es necesario estudiar la respuesta de un sistema de un grado de libertad ante una excitación armónica. Respuesta ante una excitación sinusoidal. Se desea encontrar la respuesta en el tiempo de un sistema de un grado de libertad, como podemos ver en la figura 1.6. La excitación es igual a f sub 0 por el seno de omega t, siendo omega la frecuencia de vibración de la excitación y f sub 0 el valor de la amplitud máxima y t la variable de tiempo. La ecuación diferencial del movimiento es la ecuación que se muestra a continuación. La masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento es igual a f sub 0 por el seno de omega t. La solución del problema Q de t será igual a la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea se halla igualando a cero la ecuación diferencial, es decir, se resuelve la ecuación diferencial de vibración libre, la misma que se repite a continuación. La solución particular depende de la forma de la excitación. Se halla de la solución de la ecuación masa por la aceleración más amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento es igual a la f sub 0 por el seno de omega t. La solución homogénea es importante en los primeros instantes de tiempo. Luego desaparece, por lo que el sistema queda vibrando en base a la solución particular. Se resolverá únicamente la solución particular, ya que la solución homogénea desaparece en los primeros instantes. Si el desplazamiento es igual a la constante a por el seno de omega t más b por el coseno de omega t, donde a y b son las constantes de integración, las derivadas del desplazamiento de la solución particular con respecto al tiempo son la aceleración y la velocidad. La velocidad es igual a la constante a por omega por el coseno de omega t menos b por omega por el seno de omega t, y la aceleración es igual a menos a por omega al cuadrado por el seno de omega t menos b por omega al cuadrado por el coseno de omega t. Al reemplazar la ecuación diferencial y agrupando términos encontramos la siguiente ecuación. Al igualar los coeficientes encontramos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Como vemos, estas dos ecuaciones se presentan en forma matricial. La primera ecuación, definida por k menos m omega al cuadrado por a menos c omega b, es igual a f sub 0, y la segunda ecuación, c por omega por a más k menos m omega al cuadrado por b igual a 0. El determinante de los coeficientes es igual a la rigidez menos la masa por omega al cuadrado más c por omega al cuadrado. Al aplicar la regla de Kramer, encontramos que la constante a es igual a f sub 0 por k menos m omega al cuadrado sobre el determinante, y la constante b es igual a menos c omega f sub 0 sobre el determinante. En la figura 1.7 se presenta la suma de dos armónicos. El triángulo rectángulo de la figura 1.7 encontramos que la constante a es igual a x por el coseno de gamma
y la constante b es igual a x por el seno de gamma. Al reemplazar las constantes en la ecuación anteriormente indicada, el desplazamiento es igual a la constante x por el coseno de gamma por el seno de omega t más x por el seno de gamma por el coseno de omega t, quedando el desplazamiento igual a x por el seno de omega t más gamma. De la figura 1.6 se deduce que x es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, dándonos como resultado que x es igual a f sub 0 sobre la raíz cuadrada de k menos m omega al cuadrado, todo al cuadrado, más c omega al cuadrado. El ángulo de fase gamma es igual a la tangente inversa de la relación entre b y a, y esto es igual a la tangente inversa de c por gamma sobre k menos m omega al cuadrado. En resumen, si la respuesta del sistema viene dada por la respuesta permanente, encontramos que el desplazamiento es igual a f sub 0 sobre la raíz cuadrada de k menos m por omega al cuadrado más c por omega al cuadrado, que multiplica a c seno de omega por t más gamma. Ejemplo número 5. Encontrar la respuesta en el tiempo para un sistema de un grado de libertad que tiene los siguientes datos: masa igual a 17.51 kilogramos segundo al cuadrado por centímetro, la rigidez es igual a 27.146 kilogramos por centímetro, el factor de amortiguamiento es igual a 0.05. Con estos datos podemos calcular el amortiguamiento, que es igual a 2, que multiplica el factor de amortiguamiento por la raíz cuadrada del producto entre la masa y la rigidez, dándonos como resultado un amortiguamiento de 68.94 kilogramos segundo por centímetro. La excitación está definida por f sub 0 igual a 1000 kilogramos, el periodo de vibración amortiguado igual a 0.3 segundos, omega es igual a 2pi sobre t sub a, omega es igual a 20.94 1 sobre segundo. Como podemos ver en la figura 1.8 se presenta la excitación f de t, que es igual a 1000 por el seno de 20.94 t. El sistema de ecuaciones lineales, a resolver para encontrar la constante de integración, se presenta de manera matricial, reemplazando los datos de rigidez, de masa, omega, el amortiguamiento. Encontramos que las constantes a y b tienen los siguientes valores: a es igual a 5.1 por 10 a la menos 2 y b es igual a 3.78 por 10 a la menos 3, dándonos como resultado la ecuación q de t es igual a 5.1 por 10 a la menos 2 seno de 20.94 t menos 3.78 por 10 a la menos 3 coseno de 20.94 t. En la figura 1.9 se presenta la respuesta en el tiempo de desplazamientos. Factor de amplificación. Si la ecuación 1.19 se divide al numerador y denominador para la rigidez del sistema, encontramos la siguiente ecuación: x es igual a f sub 0 sobre la rigidez, que divide a la raíz cuadrada de k menos m omega al cuadrado más c omega al cuadrado sobre k al cuadrado. Se denomina x igual a f sub 0 sobre k, es el corrimiento elástico.
R es igual a omega sobre W sub n. Se ha denominado R a la relación de la frecuencia de la excitación con respecto a la excitación de la frecuencia natural, y alfa es igual a X sobre X sub 0, y es el factor de amplificación dinámica. Luego encontramos que X es igual a X sub 0 sobre la raíz cuadrada de 1 menos m omega al cuadrado sobre k al cuadrado más c omega sobre k al cuadrado, donde alfa es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos r al cuadrado más 2 por el factor de amortiguamiento por r al cuadrado. En la figura 1.10 se presenta el factor de amplificación dinámica en función del factor de amortiguamiento, y para valores desde 0.01 a 0.5. De esta figura se tienen los siguientes comentarios. Para el caso de vibración forzada sin amortiguamiento, quiere decir que el factor es igual a 0 y para R igual a 1, se tiene que alfa tiende al infinito, que constituye el pico principal de resonancia. A medida que el factor de amortiguamiento aumenta, el factor de amplificación dinámica alfa disminuye. Para R igual a 1, como podemos ver, el factor de alfa tiene un máximo valor para factores de amortiguamiento menores a 0.15. Tener un R igual a 1 significa que la frecuencia de la excitación es igual a la frecuencia natural del sistema, y para estos casos el factor de amplificación dinámica es mayor que la unidad. A medida que el valor de seda se incrementa, más ancho es el pico de amplitudes máximas. Fuerza transmitida a la fundación. Se ha visto que la solución de la ecuación diferencial 1.16 en régimen permanente viene dada por Q igual a X por seno de omega t más gamma, de donde la derivada con respecto al tiempo, es decir, la velocidad, es igual a X por omega por coseno de omega t más gamma. La fuerza que llega a la fundación es F sub t, viene dada por la contribución de la fuerza del resorte F sub t a la K, más la contribución de la fuerza del amortiguamiento F sub t C. F sub t está definida por la ecuación F sub t de la rigidez más F sub t del amortiguamiento, es decir, la rigidez por el desplazamiento más el amortiguamiento por la velocidad. F sub t es igual a K por X por seno de omega t más gamma, más C por X por omega por coseno de omega t más gamma. Nuevamente se tiene la suma de dos armónicos, por lo que la fuerza transmitida a la fundación F sub t es igual a la raíz cuadrada de K por X al cuadrado más C omega X al cuadrado por el seno de omega t más gamma más phi. Por lo tanto, el valor máximo de la fuerza transmitida a la fundación F sub t es igual a la raíz cuadrada de K al cuadrado más C omega al cuadrado por X. Al reemplazar el valor de X en la ecuación 1.21, encontramos que F sub t es igual a F sub 0 por la raíz cuadrada de K al cuadrado más C omega al cuadrado sobre K menos M omega al cuadrado más C omega al cuadrado. F sub 0 es la fuerza aplicada al sistema de un grado de libertad y F sub t es la fuerza transmitida a la fundación. Tau está definida por la fuerza transmitida a la cimentación con relación a la fuerza aplicada. Tau
es igual a la raíz cuadrada de k al cuadrado más c omega al cuadrado sobre k menos m omega al cuadrado más c omega al cuadrado. Al dividir el numerador y el denominador del radical para k al cuadrado y al expresar en función del factor R y el factor de amortiguamiento, el factor de transmisibilidad tau es igual a la raíz cuadrada de 1 más 2 por z por R al cuadrado sobre 1 menos R al cuadrado más 2 por z por R al cuadrado. En la figura 1.11 podemos observar el factor de transmisibilidad para valores de z iguales a 0.01, 0.1, 0.15, 0.25 y 0.5. Del análisis de esta figura podemos sacar las siguientes conclusiones. Cuando R es igual a 0, el valor de tau es igual a 1. Cuando R es igual a la raíz de 2, el valor de tau es igual a 1. Además, es el punto en el cual cambia la forma de la curva. Para un valor del factor de amortiguamiento z igual a 0, el valor de tau es igual a 1 sobre 1 menos R al cuadrado. Y para R igual a 1, el valor de tau tiende al infinito. Independientemente del valor de z, cuando R tiende al infinito, el valor de tau es igual a 0. De ahí la necesidad de que el valor de omega difiera lo mayor que se pueda con relación a la frecuencia natural. Excitaciones arbitrarias. Se desea encontrar la respuesta en el tiempo de un sistema de un grado de libertad ante una fuerza F sub t arbitraria, para lo cual en la figura 1.12 se indica el modelo numérico de cálculo. La ecuación de diferencial del movimiento es la ecuación anteriormente descrita: la masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento es igual a F en un instante t. Podemos ver en la figura la excitación arbitraria. Escalón unitario. En la figura 1.13 se presenta la fuerza escalón unitario que vale 0 para valores negativos del tiempo y vale la unidad para valores positivos del tiempo. F de t igual a 1 para t mayor o igual a 0. Se consideran nulas las condiciones iniciales, es decir, el desplazamiento y la velocidad en un tiempo igual a 0 segundos es igual a 0. La ecuación diferencial a resolver es la siguiente: la masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento es igual a 1. Entonces, la masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento menos 1 sobre la rigidez es igual a 0. Para resolver esta ecuación hacemos un cambio de variable. La cantidad entre paréntesis es igual a z, es decir, el desplazamiento menos 1 sobre la rigidez es igual a z, transformándose la ecuación diferencial en la siguiente: la masa por z dos puntos más c por z punto más k por z es igual a 0. Por el cambio de variable, las condiciones iniciales son las siguientes: z en un instante igual a 0 segundos es igual a menos 1 sobre la rigidez, y la velocidad
z punto en un instante t sub 0 es igual a 0. Por lo tanto, la solución se ha transformado en un problema de vibración libre con condiciones iniciales estudiadas anteriormente. Se denomina G de t a la solución del escalón unitario. Tenemos diferentes soluciones para los diferentes casos. Empezaremos estudiando el caso sin amortiguamiento. Para el caso sin amortiguamiento, z de t es igual a coseno de w sub nt más b seno de la frecuencia natural por tiempo. Y z.t es igual a menos a por la frecuencia natural por el seno de la frecuencia natural por el tiempo más b por la frecuencia natural por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo. Al reemplazar las condiciones iniciales, encontramos que la constante A es igual a menos 1 sobre la rigidez y la constante B es igual a 0, transformándose la ecuación z de t igual a menos 1 sobre k coseno de la frecuencia natural por el tiempo. Con el cambio de variable, encontramos que q de t es igual a z de t más 1 sobre k, es igual a menos 1 sobre k coseno de la frecuencia natural por el tiempo más 1 sobre la rigidez. Es decir, que el desplazamiento en un instante es igual a 1 sobre la rigidez que multiplica a 1 menos coseno de la frecuencia natural por el tiempo. G de t, que es la solución, es igual a 1 sobre k que multiplica a 1 menos coseno de la frecuencia natural por el tiempo. Es la solución del caso sin amortiguamiento. Caso subamortiguado. Al proceder de forma similar al caso de vibración libre sin amortiguamiento, tenemos que la ecuación G de t está definida por 1 sobre k que multiplica a 1 menos e elevado a la menos z, frecuencia natural por el tiempo, por el coseno de la frecuencia del amortiguamiento por el tiempo, más el factor de amortiguamiento sobre la raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado, por el seno de w sub a t. El valor de w sub a está definido, como ya lo estudiamos anteriormente, y es igual a 2pi sobre el período de amortiguamiento. El caso sobreamortiguado está definido por la siguiente ecuación, G de t, donde encontramos que frecuencia de amortiguamiento sobre amortiguado es igual a la frecuencia natural que multiplica a la raíz cuadrada de z al cuadrado menos 1. Si la fuerza actuante no fuera unitaria, sino que tiene una magnitud f sub 0, la respuesta en el tiempo sería q de t es igual a f sub 0 por g de t. Ejemplo número 6. Encontrar la respuesta en el tiempo para la fuerza f de t que se indica en la figura 1.14, en que la fuerza empieza en t y tiene una magnitud f sub 0. Para un tiempo t igual al período, se tiene que el tiempo de duración de la fuerza f sub 0 es t menos t mayúscula. Luego, q de t es igual a f sub 0 que multiplica a g de t menos el período. Pulso rectangular. Se desea hallar la respuesta en el tiempo para el pulso rectangular indicado en la figura 1.15, en que la fuerza f sub 0 hasta el tiempo t y luego es nula. Tenemos el caso de un pulso rectangular. Se tienen dos formas de resolver el problema de pulso rectangular.
La primera es resolver la ecuación diferencial del movimiento y la segunda, utilizar la respuesta g de t. Para el caso de la ecuación diferencial del movimiento, se procederá de la siguiente manera. La masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento es igual a F sub 0 dentro del intervalo de tiempo de 0 a t mayúscula. Las condiciones iniciales del desplazamiento y la velocidad es igual a 0. Al resolver la ecuación diferencial indicada, considerando condiciones iniciales nulas como también hemos estudiado, se halla la respuesta en Q de t mayúscula y Q punto de t, que son las condiciones iniciales de la siguiente ecuación diferencial, que es válida para un t mayor o igual al periodo. Es decir, la masa por la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento es igual a 0 en este intervalo de tiempo. La segunda forma de solución se presenta en forma gráfica en la figura 1.16, en que el pulso rectangular es igual a una fuerza escalón de magnitud F sub 0 más otra fuerza escalón pero de magnitud negativa F sub 0 y que empieza en el tiempo t. La solución para el caso indicado en la figura es la siguiente. Q de t es igual a F sub 0 por G de t para el intervalo de tiempo entre 0 y el periodo, y Q de t es igual a F sub 0 por G de t menos F sub 0 por G de t menos t para este periodo.